Duarte, que anda en Brasil. Alina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí llegando ahí apenas al límite, bastante feliz de estar aquí con ustedes dos. Pues bueno, ahí contándoles también los detalles ya de cara a las elecciones este día domingo, querido Jaime. Bueno, venga, a ver, ¿qué nos tienes de menú para las elecciones? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo pintan las cosas, querida Alina? Pues mira, nada diferente a como la pintamos por la mañana, que ya habíamos tenido el gusto de hablar aquí en este espacio de Sin Censura. Les comentaba muy temprana hora, ¿no? Las alianzas que se están forjando de cara a este cierre electoral, este cierre ya de campaña de ambos candidatos. Si bien es un país con decenas de partidos políticos, es muy interesante, es un país con bastante diversidad política, son más de 30 los partidos políticos en este país, son dos los proyectos fundamentalmente que se encuentran sobre la mesa, ¿no? Uno de ellos representado por el expresidente Lula da Silva y también en el otro lado por el actual presidente Jair Bolsonaro. De un lado tenemos alianzas, incluso yo lo decía en la mañana, de centro derecha, los que quedaron en tercero y cuarto lugar han decidido cerrar filas con el expresidente Lula da Silva, y por otro lado Jair Bolsonaro, aliado sobre todo con la parte de los evangélicos, los militares también, la agroindustria, ¿no? Creo que hay cosas muy, muy específicas sobre las cuales ya hasta este momento podemos tener claridad, que es dos proyectos que representan dos polos totalmente distintos, y creo que en ese sentido, pues ya las encuestas, que si bien en el primer momento incluso hicieron sentir que la primera vuelta había sido un poco una derrota, ¿no? Esperábamos que Bolsonaro no sobrepasara el 38% y aún así logró más del 43%, e incluso las encuestas mismas hablaban de la victoria, la posible victoria de Lula da Silva en la primera vuelta. Eso no ocurrió. Hay que tomar con bastantes reservas, ¿no?, los resultados de estas encuestas. Sin embargo, bueno, ahora, dado el apoyo del tercero y cuarto lugar de Simón Tebet, de Ciro Gómez, que no necesariamente son partidos políticos, personajes de la izquierda progresista, han decidido cerrar filas ante la amenaza que representa un Jair Bolsonaro, y eso da la ventaja, o así lo registran varias encuestas, no solamente Datafolia, lo registra con más del 53%, ¿no? Algunas son más benévolas que otras. Sin embargo, pues ya estamos a tan solo unos días. El próximo domingo sabremos quién logra vencer, pero pondré el acento nuevamente en que la victoria no representa la toma del poder en sí mismo, ¿no? Lo que hemos visto durante los gobiernos progresistas es que la toma del gobierno no significa, por la vía de los hechos, la toma del poder en sí mismo. Y eso significa que las alianzas que ha hecho Lula da Silva para llegar en esta segunda vuelta, pues lo ponen un poco contra las cuerdas, a diferencia de si hubiese ganado en una primera vuelta, lo cual no ha ocurrido en la historia de Brasil. Incluso, aunque no ganó en la primera vuelta, tuvo los votos más, digamos, las cifras más altas en cuestiones de votación que se hayan registrado en la historia de Brasil. Sin embargo, pues estas alianzas un poco lo que hacen es, pareciera, ¿no?, en un primer momento virar hacia el centro. Hay una militancia que día a día se va organizando poco a poco. Sin embargo, después de las afrentas durante tantos años, ¿no?, incluso más de 2 décadas, que el PT, los movimientos sociales, el mismo Lula da Silva, Dilma Rousseff se ha enfrentado a los medios de comunicación, hay un desgaste, ¿no? También, y eso explica también un poco el crecimiento del sector bolsonarista. Entonces, la verdad, Jaime, Carla, lo único que queda es no solo esperar los resultados del domingo, que todo apunta a que va a ganar Lula, sino estar muy al pendientes de lo que ocurre en este país, sobre todo en la lógica interna, ya que la disputa no solo se dará en las urnas este día domingo 30 de octubre, sino como parte de todo un proceso que podría desencadenarse a partir de la toma de protesta de un Lula da Silva el próximo 1 de enero. Entonces, pues nada nuevo dentro de estos llamados gobiernos progresistas en los últimos 20 años. Sin embargo, sí es importante resaltar, ¿no?, que esta victoria no define
definirá el rumbo de Brasil en términos completos, por así decirlo. No dependerá exclusivamente de los deseos y voluntades ni del PT, del Partido de los Trabajadores, ni de Lula da Silva, sino de una serie de alianzas para sacar a alguien que abiertamente, ¿no? Creo que a estas alturas no tenemos duda de que es un fascista como Jair Bolsonaro, querido Jaime. Una duda, querida Lina, en el curso de las últimas horas, medios como The New York Times ha insistido en el llamado que está haciendo Jair Bolsonaro para no creer en los resultados electorales en caso de que él pierda las elecciones. Y ha dicho el propio Bolsonaro, citado por el New York Times, que él no piensa ceder tan fácilmente el poder porque acusa, hay un intento por robarle las elecciones. ¿Qué hay de esto? ¿Es cierto? Pues mira, Jair Bolsonaro es un gran aprendiz de Donald Trump, ¿no? Y a pesar de que nos han enseñado que el gran ejemplo de la democracia está en Estados Unidos, lo cierto es que vimos un Estados Unidos determinando sus resultados electorales un mes después, en el caso de las elecciones entre Donald Trump y el mismo Joe Biden. Es algo que ha aprendido bastante bien Jair Bolsonaro y que incluso parte del sector que apoya a Trump se encuentra inmiscuido en estas elecciones. Estamos hablando de halcones de ultraderecha como Steve Bannon, quien está y se dice en todos lados, está asesorando a Jair Bolsonaro. Entonces, después de ver cómo tomaron los seguidores de Trump el Congreso el 6 de enero del 2021, si no mal recuerdo, pues podríamos esperar de todo. Sin embargo, creo que la fuerza no radica dentro del bolsonarismo, si bien hay sectores totalmente conservadores, lo cierto es que no todos estarían de acuerdo con tomar el Congreso. Lo cierto es que también durante la primera vuelta del pasado 2 de octubre se definieron muchos de los escaños y es claro que democráticamente, ¿no? A pesar de todas estas campañas, y digo democráticamente entre comillas, se definieron muchos de los escaños dentro del Congreso y dentro del Senado, el cual quedó pues en su mayoría bastante conservador, ¿no? No es como que haya ganado el Partido de los Trabajadores y la izquierda progresista en el legislativo. Entonces yo creo que incluso estos sectores, ¿no? Legislativos, ya bolsonaristas, que han aceptado los esfuerzos, los comicios electorales, difícilmente apoyarían una rebelión como la que está siendo llamada por Jair Bolsonaro. Si bien es una base bastante conservadora, yo creo que dentro de ese sector conservador no son las mayorías los que estuvieran apoyando, ¿no? Y en caso de hacerlo, no creo que logren proceder en esos intentos, y no solo es una evaluación personal, también el día de ayer en un encuentro por parte del Partido de los Trabajadores y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierras, del MST, dieron un balance bastante similar en el cual lo que decían es: no creemos que tengan la fuerza necesaria para arremeter en contra del resultado electoral. Lo que sí, al igual que en Estados Unidos, yo me atrevería a decir, es que no es una fuerza que se vaya a ir a su casa y vaya a ir a cruzarse de brazos después de los resultados del próximo domingo. Es un sector conservador, ultra radical a la derecha, ¿no? Hablando, el cual habrá que disputar a partir de, pues, información, ¿no? A partir de medios de comunicación, pero también de organización popular, lo cual ya en cierta medida está ocurriendo a través de los comités populares de movimientos sociales del Partido de los Trabajadores en este país. Así que es una disputa, digamos, que se tiene que dar a mediano y largo plazo, porque el bolsonarismo difícilmente se va a ir a su casa a cruzarse de brazos, y creo que eso es realmente en donde radica el peligro, que este sector siga acrecentándose pues con el paso de los años, Jaime. Interesante y muy interesante lo que nos dices. Y le voy a pedir a Adriana